Siempre haces esto. No entiendes tu lugar. Marido gritó: «No toques esa comida, mi jefa viene». La esposa había llenado ese refrigerador. Pero antes de comenzar esta historia, nos encantaría saber desde dónde nos están viendo. ¿Están en México, Estados Unidos, España o tal vez en algún otro rincón del mundo? Déjenos su comentario aquí abajo. Nos encanta leer cada uno de ellos y saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. Ahora sí, los dejamos con esta historia que les va a quitar el aliento. André entró a la cocina como una tormenta, con el rostro enrojecido y los puños apretados. Melissa se giró hacia él, sosteniendo todavía la bandeja caliente entre las manos, esperando quizás una palabra de aliento antes de la importante cena que había preparado durante toda la semana. Pero lo que salió de la boca de su esposo fue un grito que congeló el aire de aquella tarde de viernes en San Diego. Sus palabras fueron como cuchillos que cortaron el silencio. «Melissa, no toques esa comida, mi jefa viene. Esto es cosa de gente importante, no desorden de casa». Ella se quedó paralizada, la bandeja quemándole las manos a través del paño de cocina. Sus labios se abrieron para responder, pero no salió ningún sonido. André no había terminado. Dio un paso hacia ella, su rostro retorcido en una expresión de desprecio que Melissa nunca le había visto antes. «Quiero que te quedes en el cuarto hasta que la visita se vaya, sin avergonzarme, ¿entendido?». En la sala, su hijo Mateo, de 7 años, soltó el carrito con el que jugaba. El juguete rodó por el suelo de madera y chocó contra la pared con un ruido seco que resonó en toda la casa. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Melissa, pero ella las contuvo con todas sus fuerzas mientras miraba a ese hombre con quien había compartido 10 años de matrimonio, con quien había criado un hijo y quien ahora acababa de reducirla a un estorbo, a un desorden, a algo que debía esconderse. Pero para entender cómo se llegó a ese momento devastador, la historia debía regresar al inicio de aquella semana, cuando todo parecía normal en la vida de Melissa Prado. Era un lunes luminoso en San Diego, California. Melissa despertó antes que todos en la casa, como siempre lo hacía. Caminó descalza por la cocina de su hogar, ubicado en un barrio residencial elegante, donde las casas tenían jardines perfectamente cuidados y los autos en las entradas brillaban bajo el sol californiano. A sus 35 años, Melissa había encontrado una rutina que le daba sentido a sus días. Preparó el desayuno para Mateo mientras mentalmente repasaba la lista de todo lo que necesitaría hacer esa semana. André, su esposo de 38 años, bajó las escaleras ajustándose la corbata con movimientos precisos. Él trabajaba como ejecutivo en una empresa de tecnología y estaba obsesionado con su imagen profesional, con el estatus que su puesto le otorgaba. Melissa le sirvió café recién hecho y tostadas con aguacate, exactamente como le gustaba. André apenas levantó la vista de su teléfono mientras comía, sus dedos deslizándose sobre la pantalla con rapidez. Ella sonrió de todas formas, acostumbrada a esos silencios matutinos que se habían vuelto la norma en su matrimonio. Esa mañana, mientras terminaba su café, André anunció algo que cambiaría el rumbo de esa semana y, sin saberlo aún, de toda su vida. El viernes recibiría a su jefa, Cynthia Hall, para una cena de negocios en casa. «Era una oportunidad importante», dijo él, con un tono que no admitía réplica, una que podría significar un ascenso que llevaba meses persiguiendo. Melissa asintió con entusiasmo genuino y prometió que todo saldría perfecto. André le advirtió con seriedad que la casa debía estar impecable, la comida debía ser de primera clase y todo debía lucir como si vivieran en una revista de decoración. Melissa tomó nota mental de cada palabra, ya planeando en su cabeza todos los detalles. Durante ese día, después de llevar a Mateo a la escuela y verlo desaparecer entre el grupo de niños que corrían hacia el edificio,
Melissa condujo hasta los supermercados más exclusivos de la ciudad. Recorrió los pasillos con atención, anotando ingredientes en su lista: salmón fresco del Pacífico, quesos importados de Francia e Italia, vegetales orgánicos que lucían perfectos, frutas exóticas que pocas personas conocían, vinos caros cuyas etiquetas prometían calidad excepcional. Como nutricionista de profesión, aunque hacía años que no ejercía activamente, Melissa sabía exactamente qué comprar y cómo combinarlo para crear menús que impresionaran hasta al paladar más exigente. Cada producto que colocaba en el carrito representaba horas de investigación y cuidado. Representaba su deseo de hacer que todo fuera perfecto para su esposo. De regreso en casa, Melissa comenzó la transformación del hogar que ya de por sí mantenía limpio. Lavó las ventanas hasta que brillaban sin una sola marca. Aspiró cada rincón, incluyendo debajo de los muebles. Pulió las superficies de madera hasta que reflejaban la luz. Acomodó las flores frescas que había comprado en jarrones estratégicamente ubicados. Cada gesto estaba lleno de amor y dedicación. Ella encontraba felicidad en esos detalles aparentemente pequeños, en la sensación de crear un espacio cálido y acogedor para su familia. Era su forma de demostrar amor, aunque ese amor rara vez recibía reconocimiento. Durante los días siguientes, Melissa trabajó sin parar, dedicando cada momento libre a preparar la cena perfecta. Cocinó platos elaborados que había visto en revistas gourmet. Probó recetas que nunca antes había intentado. Ajustó sazones con la precisión de una chef profesional. El refrigerador se iba llenando gradualmente de bandejas cubiertas con papel film transparente, cada una cuidadosamente etiquetada con su contenido y la fecha de preparación. Mateo la observaba desde la mesa de la cocina, absolutamente fascinado por cómo su mamá transformaba ingredientes simples en obras de arte comestibles. Ella le explicaba cada paso con paciencia, enseñándole nombres de hierbas aromáticas y especias exóticas, convirtiendo esos momentos en lecciones improvisadas que el niño absorbía con curiosidad natural. Pero mientras Melissa trabajaba con dedicación, André llegaba cada noche más tarde, más estresado, más distante. Apenas probaba la comida que Melissa preparaba para él cada noche, comiendo mecánicamente mientras revisaba correos en su teléfono o hacía llamadas de trabajo. Cuando ella le preguntaba si necesitaba algo específico para la cena del viernes, él respondía con impaciencia creciente que solo necesitaba que todo estuviera perfecto, sin dar más detalles. Melissa notó una tensión creciente en la voz de su esposo, una irritabilidad que no había estado ahí antes, pero la atribuyó a la presión laboral que él siempre mencionaba como justificación para su comportamiento. El jueves por la noche, Melissa terminó de cocinar los últimos platillos. El refrigerador estaba completamente lleno, cada espacio aprovechado al máximo. Había una lasaña de mariscos con capas perfectas de pasta y salsa bechamel, pollo relleno con hierbas frescas y un glaseado dorado, ensaladas gourmet con ingredientes que había conseguido en mercados especializados, postres delicados que se veían dignos de una pastelería francesa. Ella se sintió orgullosa mientras cerraba la puerta del refrigerador y contemplaba su obra completa. Era más que comida. Era una expresión de amor y cuidado materializada en cada plato. André bajó a tomar agua y abrió el refrigerador. Por un segundo que se sintió eterno, Melissa esperó un elogio, una palabra de agradecimiento, un reconocimiento del esfuerzo que había puesto durante toda la semana. Pero él solo asintió brevemente, sin emoción alguna, y subió de nuevo a su oficina, donde seguía trabajando hasta altas horas de la noche. Melissa se quedó sola en la cocina, sintiendo un peso extraño instalarse en su pecho. Era una sensación nueva e incómoda que no podía nombrar completamente. Por primera vez en muchos años, ella se preguntó si André realmente valoraba todo lo que hacía. Si acaso notaba los sacrificios diarios que ella hacía por mantener su vida funcionando sin problemas.
Sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos oscuros. Mañana será un día especial, se dijo a sí misma tratando de convencerse. Mañana él verá todo el esfuerzo y se sentirá agradecido. Pensó con una esperanza que pronto sería destrozada. El viernes amaneció con un cielo gris poco común en San Diego, una ciudad conocida por su clima perpetuamente soleado. Melissa despertó temprano, más nerviosa de lo que quisiera admitir incluso a sí misma. Pasó la mañana dándole los últimos toques a la casa, que ya estaba impecable. Colocó velas aromáticas en lugares estratégicos, acomodó los cojines del sofá por tercera vez, cambió las toallas del baño de visitas por unas nuevas que había comprado especialmente para la ocasión. Todo debía ser absolutamente perfecto. No podía haber ningún error. Mateo estaba inquieto, percibiendo la tensión que flotaba en el ambiente como una nube invisible. El niño preguntó con inocencia si él podría quedarse durante la cena, queriendo ser parte de ese evento que veía como algo importante. Melissa le explicó suavemente que sería una reunión de adultos, de negocios, algo que un niño de 7 años no disfrutaría. El pequeño hizo un puchero, pero aceptó, confiando en la palabra de su madre. André ni siquiera bajó a desayunar. Estaba encerrado en su oficina del segundo piso, haciendo llamadas telefónicas con un tono de voz cada vez más alto que se filtraba por debajo de la puerta cerrada. Por la tarde, Melissa se arregló con cuidado meticuloso. Eligió un vestido elegante pero discreto, que la hacía lucir presentable sin llamar demasiado la atención. Se maquilló ligeramente, solo lo suficiente para verse bien. Se peinó con esmero dejando su cabello caer en ondas suaves. Quería verse presentable para la jefa de André, causar una buena impresión que beneficiara a su esposo. Mientras se miraba al espejo del baño, practicó sonrisas y frases de bienvenida, imaginando cómo sería conocer a la famosa Cynthia Hall, de quien André hablaba constantemente. Quería que su esposo se sintiera orgulloso de ella, que viera en su rostro la confirmación de que había tomado la decisión correcta al casarse con ella. 2 horas antes de que llegara la invitada, Melissa bajó a la cocina para comenzar a calentar los platillos que había preparado con tanto amor. Mateo jugaba en la sala con sus carritos de juguete, creando historias imaginarias. La casa comenzó a llenarse del aroma de comida casera, de especias y hierbas frescas que prometían sabores extraordinarios. Melissa abrió el refrigerador y sacó la primera bandeja con manos que temblaban ligeramente por los nervios. Sonrió para sí misma, respiró profundo. Todo va a salir bien, se repitió como un mantra. Todo el esfuerzo valdrá la pena cuando vea lo bien que salió todo. Fue entonces cuando escuchó los pasos apresurados de André bajando las escaleras con urgencia. Y así, la historia regresó a ese momento terrible que lo cambiaría todo. André entró a la cocina como una tormenta desatada, y el grito que salió de su boca destruyó en segundos lo que Melissa había construido durante años de matrimonio silencioso. Melissa y Mateo permanecieron en el cuarto por lo que pareció una eternidad que se estiraba dolorosamente. Ella le leyó 3 cuentos seguidos, con voz suave pero quebrada por momentos que trataba de controlar para no alarmar más al pequeño. El niño finalmente se quedó dormido, acurrucado contra el cuerpo de su madre, ajeno al dolor profundo que ella cargaba en el pecho. Melissa lo cubrió con una manta azul que tenía dibujitos de dinosaurios y se quedó sentada al borde de la cama, mirando el techo blanco mientras las voces de abajo continuaban filtrándose por las rendijas de la puerta cerrada. Podía distinguir la voz de André, sorprendentemente más animada de lo que había estado en meses enteros. Había una ligereza en su tono que Melissa no escuchaba desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo sonaba cuando su esposo estaba genuinamente feliz. Y otra voz femenina, elegante, con un tono ligeramente burlón que destilaba confianza y autoridad. Cynthia Hall. Melissa
Cerró los ojos con fuerza y trató de no imaginar la escena que se desarrollaba en el piso de abajo. Trató de no pensar en la comida del restaurante siendo servida en los platos que ella había pulido hasta que brillaban, en los vasos llenos del vino caro que ella había seleccionado personalmente, en las velas aromáticas que ella había encendido con tanto cuidado horas antes. Pero entonces escuchó algo que la hizo levantarse de la cama como impulsada por un resorte. Cynthia Hall dijo, con una voz clara, que subió por las escaleras y atravesó la puerta cerrada como una flecha directo al corazón de Melissa. «André, esta comida está absolutamente divina. Tienes un gusto exquisito. ¿Quién contrataste para el catering? Necesito el contacto urgentemente». Melissa se acercó a la puerta del cuarto con pasos silenciosos, abriéndola apenas una rendija mínima para escuchar mejor. La voz de su esposo llegó clara como el cristal, sin dudas ni vergüenza. «Lo encargué personalmente con un chef francés que conozco del centro de la ciudad. Jean-Pierre se llama. Solo trabajo con él para ocasiones especiales. Solo lo mejor para esta noche, obviamente». Melissa sintió como si le hubieran dado un puñetazo directo en el estómago que le sacara todo el aire de los pulmones. No solo la había escondido como si fuera algo vergonzoso, no solo había desechado todo su trabajo de una semana entera, ahora mentía descaradamente, atribuyéndose el crédito completo de algo que él nunca había valorado ni por un segundo. Las lágrimas volvieron a formarse en sus ojos, pero esta vez eran diferentes, tenían un sabor distinto. Junto con el dolor agudo y penetrante, había algo más creciendo, algo que se expandía en su pecho como una llama pequeña pero constante que se negaba a apagarse. Ira, furia contenida durante años. Escuchó más risas burbujeantes que subían desde el comedor. Escuchó cómo Cynthia Hall elogiaba la decoración de la casa con adjetivos rebuscados, los vinos que había elegido según ella con maestría, la presentación impecable de cada detalle. Y escuchó cómo André aceptaba cada cumplido, como si fueran totalmente suyos, como si él hubiera sido el arquitecto de cada elemento que componía esa velada perfecta. Melissa se alejó de la puerta, respirando profundamente para no gritar, para no bajar corriendo y destruir la farsa que se representaba en su propia casa. Se miró en el espejo que colgaba en la pared del cuarto de Mateo. Su maquillaje estaba completamente corrido, formando líneas oscuras bajo sus ojos rojos e hinchados. Su vestido elegante estaba arrugado y deshecho. Parecía el fantasma de sí misma, una sombra de la mujer que alguna vez fue. Pero mientras se miraba fijamente en ese espejo, observando cada detalle de su rostro devastado, algo cambió profundamente en su expresión. La tristeza abrumadora comenzó a transformarse, a mutar en algo más poderoso. Melissa se enderezó lentamente, limpiándose las mejillas húmedas con el dorso de la mano, y tomó una decisión que cambiaría el curso completo de su existencia. No iba a seguir siendo invisible en su propia vida, no por un día más. No iba a permitir que la trataran como un mueble más de la casa, como algo útil, pero prescindible. Si André había elegido avergonzarse de ella delante de su jefa, entonces ella elegiría algo radicalmente diferente para su futuro. Elegiría respetarse a sí misma. Elegiría su propia dignidad por encima de todo. La cena terminó cerca de la medianoche según marcaba el reloj digital en la mesita de noche de Mateo. Melissa escuchó la puerta principal cerrarse finalmente. Escuchó los pasos pesados de André subiendo las escaleras con lentitud. Él fue directo a su oficina sin siquiera pasar por el cuarto donde dormía su hijo, sin verificar cómo estaban después de haberlos humillado. Melissa esperó pacientemente hasta estar completamente segura de que él se había encerrado ahí, probablemente a revisar correos electrónicos obsesivamente o preparar reportes para el día siguiente. Entonces salió del cuarto con Mateo, con cuidado extremo de no hacer el menor ruido. Bajó las escaleras en completo silencio,
como un fantasma recorriendo su propia casa. El comedor era un desastre absoluto, un caos de indulgencia. Platos sucios, apilados sin cuidado, copas de vino vacías con marcas de labial rojo en los bordes, servilletas de tela arrugadas y manchadas tiradas sobre la mesa. Melissa caminó hasta la cocina sintiendo cada paso como si caminara sobre vidrios rotos. Abrió el refrigerador con manos temblorosas. Las bandejas que ella había preparado con tanto amor y dedicación estaban amontonadas descuidadamente al fondo, varias con el papel film roto, exponiendo la comida al aire, algunas incluso volteadas. André ni siquiera se había molestado en guardarlas correctamente, como si fueran basura sin valor. Melissa sacó una de las bandejas, la de la lasaña de mariscos, y se sentó a la mesa de la cocina en completa soledad. Comió en silencio absoluto, probando cada bocado de la lasaña que había preparado con tanto cuidado y precisión durante horas. Estaba absolutamente deliciosa, perfectamente sazonada, con texturas que se complementaban magistralmente. Cada bocado le recordó con fuerza quién era ella realmente en su esencia. No era un estorbo molesto, no era un desorden vergonzoso que debía esconderse. Era una profesional capacitada, una nutricionista talentosa que había dejado su carrera atrás, una mujer perfectamente capaz de crear belleza y sabor con sus propias manos expertas. Terminó de comer y lavó su plato meticulosamente, dejándolo brillante en el escurridor. Luego subió a la oficina compartida que ella usaba ocasionalmente cuando necesitaba usar la computadora. Encendió la máquina y abrió un documento en blanco que brillaba frente a ella como una página de posibilidades infinitas. Durante las siguientes 2 horas largas, Melissa escribió sin parar. Escribió absolutamente todo lo que sentía, todo lo que había callado y guardado durante años interminables de silencio. Escribió sobre el amor incondicional que había dado sin recibir prácticamente nada genuino a cambio. Escribió sobre los sueños profesionales que había abandonado voluntariamente para apoyar los sueños ambiciosos de André. Escribió sobre la mujer brillante que alguna vez fue antes del matrimonio y la mujer fuerte en la que estaba determinada a convertirse. Cuando terminó, leyó detenidamente las palabras que llenaban la pantalla iluminada. No era solamente una carta de despedida. Era una declaración completa de independencia, un manifiesto de libertad personal. Melissa guardó el documento con un nombre que solo ella entendería y luego abrió su correo electrónico que no había revisado en meses. Buscó meticulosamente entre los contactos viejos y olvidados, nombres de colegas de la universidad con quienes había perdido contacto, de antiguos trabajos que había dejado atrás. Había una comunidad entera de nutricionistas y profesionales de la salud que ella había dejado de contactar después del matrimonio, cuando André había insistido en que no era necesario que trabajara. Era definitivamente hora de reconectarse con ese mundo que una vez fue suyo. Envió varios correos electrónicos esa noche silenciosa. Preguntas cuidadosas sobre posibles oportunidades laborales, sobre colaboraciones profesionales, sobre proyectos comunitarios que pudieran necesitar su expertise. No esperaba respuestas inmediatas, pero absolutamente necesitaba dar ese primer paso crucial hacia adelante. Cuando finalmente apagó la computadora, eran casi las 3 de la mañana, según el reloj de la pantalla. Melissa caminó de regreso al cuarto de Mateo, con pasos cansados pero determinados, y se acostó junto a su hijo dormido. Por primera vez en meses incontables, se durmió con una sensación clara y definida de propósito, de dirección hacia algún lugar mejor. El sábado amaneció con un silencio denso y tenso que llenaba cada rincón de la casa. André bajó tarde, pasadas las 11 de la mañana, con aspecto visiblemente cansado y ojos enrojecidos. Melissa ya había preparado el desayuno completo para Mateo
y estaba sentada en la sala, esperando, con una taza de café tibio entre sus manos quietas. Cuando André finalmente entró a la cocina bostezando, ella lo siguió con pasos decididos. Él abrió el refrigerador casi vacío, sacó el cartón de jugo de naranja y se sirvió un vaso lleno, sin decir una sola palabra, sin siquiera mirarla. «Necesitamos hablar», dijo Melissa con firmeza absoluta. Su voz era calmada, pero había un filo de acero en ella que no admitía negativas. André volteó hacia ella con una expresión clara de fastidio e impaciencia. «¿Ahora en serio?» «Apenas me levanté, Melissa». Melissa no se movió ni un centímetro de donde estaba parada. Ahora mismo, algo en su tono completamente nuevo hizo que André dejara el vaso sobre la encimera con un golpe seco. «Está bien entonces. ¿Qué demonios pasa ahora?» Melissa respiró profundo, llenando sus pulmones de aire y coraje. «Ayer me pediste que me escondiera en mi propia casa porque aparentemente te avergonzaba». André puso los ojos en blanco con exasperación teatral. «No seas tan dramática, Melissa. Por favor. Era una cena extremadamente importante para mi carrera. No quería distracciones innecesarias». Ella sintió la ira subir por su garganta de nuevo como lava hirviente, pero la controló con esfuerzo consciente. «Distracciones innecesarias. Pasé una semana completa preparando absolutamente todo. La comida que ella elogió tanto, yo la hice con mis propias manos. La casa que admiró, yo la limpié hasta que brilló. Y tú mentiste descaradamente diciendo que contrataste a un chef francés imaginario». André se cruzó de brazos defensivamente. «Era una mentira blanca e inofensiva. Cynthia es mi jefa directa. Necesito urgentemente causarle la mejor impresión posible». Melissa dio un paso amenazante hacia él. «Causarle buena impresión mintiendo descaradamente sobre el trabajo de tu propia esposa, robándote todo el crédito de algo que yo creé desde cero». André suspiró con impaciencia creciente. «Melissa, sinceramente eres demasiado sensible. No fue para tanto como lo estás pintando». Esas palabras específicas fueron la gota que finalmente derramó el vaso completamente lleno. «No fue para tanto», repitió ella lentamente, saboreando la ironía amarga. «Me gritaste como nunca antes. Me dijiste que era un desorden de casa. Me ordenaste esconderme como si fuera algo vergonzoso. Y ahora tienes el descaro de decirme que soy demasiado sensible». André levantó ambas manos en un gesto exagerado de rendición. «Mira, lo siento mucho si te ofendí. ¿Está bien? Pero así funciona el mundo corporativo real. Es brutalmente competitivo. A veces hay que hacer ciertos sacrificios necesarios para avanzar». «¿Sacrificios?». La voz de Melissa subió varios tonos por primera vez en años. «Yo he sacrificado mi carrera completa, todos mis sueños personales, mi tiempo, mi identidad, para que tú puedas perseguir los tuyos sin obstáculos. Y cuando finalmente te pido un poco de respeto básico, me dices que soy sensible». André sacudió la cabeza. «No voy a tener esta conversación ridícula ahora. Tengo muchísimo trabajo acumulado que hacer». Dio media vuelta para salir de la cocina escapando de la confrontación, pero Melissa habló de nuevo con voz clara. «Me voy de esta casa». André se detuvo completamente en seco. Volteó lentamente hacia ella con incredulidad. «¿Qué acabas de decir?». Melissa lo miró directo a los ojos sin pestañear ni una sola vez. «Me voy. Mateo y yo nos iremos de esta casa hoy mismo. Ya no puedo estar ni un día más en un lugar donde no valoran quién soy realmente». André soltó una risa corta pero nerviosa. «No seas completamente ridícula. ¿A dónde vas a ir exactamente? No trabajas desde hace años. No tienes ingresos propios de ningún tipo». Melissa sintió el golpe brutal de sus palabras, diseñadas para herirla, pero no se doblegó ni se quebró. «Encontraré la manera de salir adelante. Lo importante es que no voy a criar a mi hijo en un hogar donde se normaliza completamente la falta de respeto». El rostro de André cambió drásticamente. De la burla pasó a la molestia genuina y luego a algo parecido al miedo.
Estás exagerando absolutamente todo, fuera de proporción. Fue solamente una cena. Vas a destruir nuestro matrimonio entero por una tontería insignificante. Melissa negó con la cabeza lentamente. No es solo una cena, André. Son años acumulados de invisibilidad total, de silencio forzado, de dar todo sin recibir nada. Me di cuenta ayer, encerrada en ese cuarto como una prisionera, que he perdido completamente a la persona que era antes de conocerte, y necesito desesperadamente recuperarla antes de que desaparezca para siempre. André apretó la mandíbula con fuerza visible. Si te vas ahora mismo, no esperes absolutamente nada de mí. No voy a mantener dos hogares separados. Melissa sonrió con tristeza infinita. Nunca esperé realmente nada de ti, André. Solo respeto humano básico. Y aparentemente eso es demasiado pedir en este matrimonio. Se dio vuelta con dignidad y subió las escaleras, dejando a André completamente solo en la cocina, con el puño apretado y una expresión de furia impotente pintada en su rostro. El apartamento de Patricia en Los Ángeles era pequeño pero acogedor, completamente diferente a la casa espaciosa de San Diego que Melissa había dejado atrás. Ella y Mateo compartieron el cuarto de huéspedes que apenas tenía espacio para una cama individual donde ambos dormían apretados. Los primeros días fueron verdaderamente difíciles, más de lo que Melissa había anticipado. Mateo preguntaba constantemente por su padre, por su casa grande con el jardín donde jugaba, por sus juguetes que habían quedado atrás en la mudanza apresurada. Melissa respondía con toda la paciencia que podía reunir, ocultando su propio dolor desgarrador detrás de sonrisas tranquilizadoras y palabras suaves que no siempre se sentían verdaderas. Patricia trabajaba como enfermera en un hospital cercano que quedaba a media hora en auto. Ella salía extremadamente temprano, antes del amanecer, y regresaba tarde por las noches, agotada por turnos largos y demandantes. Pero siempre, sin falta, encontraba tiempo para sentarse con Melissa y hablar sobre lo que vendría después. ¿Ya decidiste qué vas a hacer con tu vida?, le preguntó Patricia una noche mientras tomaban té de manzanilla en la pequeña cocina iluminada solo por la luz sobre la estufa. Melissa miró fijamente su taza humeante, pensativa y llena de dudas. Quiero volver a trabajar de verdad, a hacer lo que realmente amo. Enseñar nutrición, ayudar a las familias a comer mejor, a reconectarse con la comida real. Patricia sonrió con calidez genuina. Siempre fuiste absolutamente brillante en eso. Lo recuerdo perfectamente. ¿Por qué demonios lo dejaste? Melissa sintió un nudo apretarse en su garganta al recordar. André decía constantemente que no era necesario que trabajara, que él ganaba más que suficiente para los dos. Y poco a poco, sin darme cuenta, dejé de luchar por mi espacio profesional hasta que simplemente desapareció. Su hermana mayor le apretó la mano con fuerza sobre la mesa. Nunca es demasiado tarde para recuperar lo que legítimamente es tuyo. Esa conversación simple encendió algo poderoso en el interior de Melissa. Al día siguiente mismo, inscribió a Mateo en una escuela pública cercana que quedaba a pocas cuadras caminando. El niño se adaptó sorprendentemente bien, haciendo amigos nuevos con la facilidad natural de los niños pequeños que no cargan prejuicios. Con Mateo seguro en la escuela durante el día, Melissa finalmente tenía tiempo valioso para trabajar seriamente en su plan de reconstrucción. Comenzó a buscar empleos activamente en clínicas de nutrición, centros comunitarios de salud, hospitales que necesitaran nutricionistas. Las respuestas fueron dolorosamente lentas al principio. Melissa había estado completamente fuera del mercado laboral por casi 8 años completos. Su currículum tenía un vacío enorme y obvio, que era extremadamente difícil de explicar en entrevistas sin sonar como si hubiera estado perdiendo el tiempo. Pero ella se negó rotundamente a rendirse tan fácilmente.
Mientras tanto, decidió comenzar a ofrecer consultas completamente gratuitas de nutrición en el centro comunitario del barrio donde vivía Patricia. Ayudaba pacientemente a familias de recursos muy bajos a planear comidas saludables y balanceadas, con presupuestos severamente limitados. Fue precisamente ahí donde conoció a Carmen, una madre soltera de 3 niños pequeños que trabajaba 2 empleos agotadores para mantener a su familia a flote. Carmen le contó entre lágrimas que no tenía absolutamente ningún tiempo para cocinar comidas elaboradas, que sus hijos comían demasiada comida rápida y chatarra porque era lo único conveniente. Melissa le enseñó con paciencia recetas increíblemente simples, nutritivas y económicas que podía preparar en menos de 30 minutos. Carmen lloró abiertamente de agradecimiento profundo. Nadie en toda mi vida se había tomado el tiempo de enseñarme estas cosas, dijo con voz quebrada. Los doctores solo me regañan por la obesidad de mis hijos, pero nadie me dice cómo solucionarlo con lo que tengo. Esa gratitud completamente genuina le recordó a Melissa con claridad absoluta por qué había elegido originalmente la nutrición como su vocación profesional. No era por el dinero potencial o el prestigio social. Era exactamente por el impacto real y tangible en la vida de personas reales que necesitaban ayuda. Esa misma noche, mientras preparaba la cena en el apartamento de Patricia, Melissa tuvo una idea que cambiaría todo. ¿Y si pudiera alcanzar a muchas más personas simultáneamente? ¿Y si pudiera compartir su conocimiento mucho más allá de las paredes del centro comunitario? Patricia tenía un amigo cercano llamado Roberto que trabajaba en marketing digital para una empresa mediana. Una noche, él pasó a cenar al apartamento y Melissa le contó apasionadamente sobre su trabajo voluntario en el centro comunitario. Roberto escuchó con interés genuino y creciente. ¿Alguna vez has considerado seriamente crear contenido en línea?, preguntó directamente. Melissa negó con la cabeza sintiéndose intimidada. No sé absolutamente nada de eso. Suena complicadísimo. Roberto sonrió con entusiasmo contagioso. Es muchísimo más fácil de lo que imaginas. La gente busca constantemente consejos prácticos de nutrición en Internet todos los días. Si creas videos útiles o publicaciones informativas, podrías ayudar literalmente a miles de personas simultáneamente. La idea parecía genuinamente intimidante al principio, pero también increíblemente emocionante. Roberto se ofreció generosamente a ayudarla sin pedir nada a cambio. Dame un fin de semana completo y te enseño absolutamente lo básico necesario. Ese fin de semana específico cambió literalmente todo el rumbo de la vida de Melissa. Roberto le mostró pacientemente cómo configurar correctamente cuentas profesionales en redes sociales, cómo grabar videos simples pero efectivos usando solo su teléfono celular, cómo editar contenido básico con aplicaciones gratuitas. Melissa decidió con convicción llamar a su proyecto Vida de Verdad. El concepto era deliberadamente simple, pero poderoso. Mostrarle a las familias comunes que la buena nutrición definitivamente no requiere ingredientes caros e inalcanzables o recetas excesivamente complicadas. Se trataba fundamentalmente de reconectarse honestamente con la comida real, preparada con amor genuino y sin pretensiones. Su primer video fue grabado modestamente en la cocina pequeña de Patricia. Melissa mostró paso a paso cómo preparar un desayuno nutritivo y delicioso, con solamente 5 ingredientes completamente accesibles que costaban menos de $5 en total. Habló con naturalidad absoluta, como si estuviera conversando íntimamente con una amiga cercana que necesitaba consejo. Patricia grabó el video completo mientras Mateo jugaba tranquilamente en el fondo, añadiendo un toque hermoso de autenticidad familiar. Roberto lo editó ligeramente para mejorar el audio y lo publicaron en varias plataformas simultáneamente. No esperaban absolutamente gran cosa del experimento, pero increíblemente, al día siguiente,
El video ya tenía cientos de reproducciones que seguían creciendo. Los comentarios comenzaron a llegar constantemente. Finalmente, alguien que habla con sentido común real, escribió una usuaria emocionada. Muchísimas gracias por no hacerme sentir mal por no poder comprar ingredientes caros e importados, comentó otra mujer con gratitud. Melissa leyó absolutamente cada comentario, con lágrimas formándose en los ojos. Estaba tocando vidas reales, de personas que necesitaban exactamente lo que ella ofrecía. Motivada profundamente por la respuesta abrumadora, Melissa comenzó a crear contenido regularmente y con dedicación. Videos prácticos de recetas rápidas para familias ocupadas, consejos específicos para comprar inteligentemente con presupuesto limitado, ideas creativas para involucrar a los niños en la cocina y enseñarles buenos hábitos. Mateo frecuentemente aparecía en los videos, ayudándola a mezclar ingredientes o probando la comida con reacciones honestas. La audiencia creciente adoraba completamente esos momentos genuinos de madre e hijo trabajando juntos. Con el tiempo constante, el proyecto Vida de Verdad comenzó a crecer exponencialmente. De cientos de seguidores pasó rápidamente a miles. Melissa empezó a recibir mensajes directos y correos de personas contándole historias increíbles de cómo sus videos les habían ayudado a transformar radicalmente sus hábitos alimenticios. Una mujer le escribió emocionada que había logrado controlar su diabetes tipo 2 gracias a las recetas saludables pero deliciosas. Un padre divorciado le agradeció profundamente por enseñarle a cocinar nutritivamente para sus hijos después de su separación dolorosa. 3 meses después de mudarse inicialmente con Patricia, Melissa recibió su primera oferta formal de trabajo remunerado. Una organización sin fines de lucro dedicada a la salud comunitaria quería contratarla específicamente para crear y dirigir un programa completo de educación nutricional para familias de bajos recursos. El salario ofrecido no era particularmente alto, pero era definitivamente un comienzo sólido. Melissa aceptó inmediatamente con gratitud inmensa. Ahora finalmente tenía ingresos propios y estables, algo que André había dicho categóricamente que nunca lograría por su cuenta. Con su primer cheque completo, Melissa y Mateo se mudaron emocionados a un apartamento pequeño propio cerca de la escuela del niño. Era indudablemente modesto comparado con la casa espaciosa de San Diego, pero era completamente suyo. Melissa lo decoró cuidadosamente con plantas verdes, fotos familiares que la hacían sonreír, y una cocina funcional donde podía grabar sus videos cómodamente. Mateo tenía su propio cuarto por primera vez en meses, decorado con sus dibujos y juguetes nuevos, mientras ella dormía en un sofá-cama en la sala que servía como espacio multifuncional. Las noches eran indudablemente solitarias algunas veces. Melissa había estado casada por 10 años completos y ahora enfrentaba directamente el silencio de estar sola sin pareja. Pero gradualmente descubrió que ese silencio también era paz profunda. No había gritos inesperados, no había desprecio constante, no había que caminar en puntas de pie para no molestar a nadie. Podía ser ella misma completamente, sin filtros artificiales. Y eso valía infinitamente más que cualquier comodidad material o estatus social. Mateo se adaptó mejor de lo esperado al cambio radical. El niño tenía conversaciones telefónicas breves con André una vez por semana regularmente. Melissa nunca jamás hablaba mal de su padre frente a él, respetando esa relación. Le explicó pacientemente que los adultos a veces necesitan tiempos separados para crecer, que el amor entre padres e hijos no cambia, aunque los padres no vivan juntos bajo el mismo techo. André enviaba dinero irregularmente, únicamente lo mínimo que la ley requería obligatoriamente. Nunca preguntó realmente cómo estaban o qué necesitaban. El proyecto Vida de Verdad seguía creciendo imparablemente.
Melissa comenzó a colaborar activamente con otros nutricionistas talentosos y profesionales de la salud que compartían su visión. Juntos crearon una comunidad en línea vibrante, donde las personas compartían generosamente sus propias recetas y experiencias transformadoras. Roberto le sugirió inteligentemente que monetizara el contenido para sostener el proyecto, pero Melissa se resistió inicialmente al principio. No quería que se tratara principalmente de dinero. Sin embargo, Patricia le hizo ver la realidad práctica. Necesitaba ingresos sostenibles para mantenerse y para continuar ayudando efectivamente a otros. 6 meses después de dejar San Diego definitivamente, Vida de Verdad tenía más de 50,000 seguidores leales. Melissa fue invitada emocionantemente a dar una charla en una conferencia regional sobre salud y bienestar. Practicó su presentación durante semanas enteras, nerviosa pero emocionada. El día crucial, subió al escenario frente a 200 personas. Habló apasionadamente sobre su filosofía de nutrición accesible, sobre cómo la comida puede ser un acto de amor propio. Un día, dijo con voz clara, alguien me hizo sentir que lo que yo creaba no tenía valor, y durante mucho tiempo le creí. Pero entendí que el problema no era mi valor, era que yo estaba buscando validación en el lugar equivocado. La audiencia estalló en aplausos sostenidos. Melissa sintió lágrimas de felicidad. La empresa de tecnología donde trabajaba André comenzó a tener problemas financieros serios y evidentes. La industria estaba cambiando vertiginosamente rápido y la compañía no se había adaptado a tiempo a las nuevas tendencias del mercado. Empezaron los rumores insidiosos de despidos masivos que circulaban por los pasillos como fantasmas amenazantes. André, que había basado absolutamente toda su identidad en su título corporativo y su posición de poder, sintió el terror paralizante de la inestabilidad laboral por primera vez en años. Cynthia Hall, la jefa por quien había sacrificado tanto y por quien había humillado a Melissa aquella noche terrible, resultó ser exactamente tan fría e impersonal como siempre. Cuando André intentó desesperadamente asegurar su posición durante una reunión privada en su oficina, ella le dijo con indiferencia glacial, mirándolo apenas: «Los números hablan por sí mismos, André. No es personal, es simplemente negocio». André se dio cuenta con amargura creciente que toda esa adulación constante, todas esas cenas de negocios elaboradas, absolutamente ninguna, significaba nada cuando los resultados financieros no estaban donde debían estar. El despido llegó de la manera más impersonal posible, en un correo electrónico frío, un martes por la mañana gris. André leyó las palabras corporativas y formales que le agradecían mecánicamente por sus servicios prestados y le deseaban suerte superficial en sus futuros emprendimientos profesionales. Sintió físicamente como si le hubieran vaciado completamente el pecho de todo aire y propósito. Su identidad completa estaba atada irrompiblemente a ese trabajo. Sin él, ¿quién demonios era realmente? La casa grande de San Diego se sentía dolorosamente vacía y fría como un mausoleo. André había contratado apresuradamente un servicio de limpieza profesional porque literalmente no sabía cómo mantenerla él mismo adecuadamente. Las comidas eran invariablemente para llevar de restaurantes caros o comida congelada procesada que calentaba torpemente en el microondas. Nunca se dio cuenta realmente de cuánto trabajo invisible hacía Melissa, hasta que ella ya no estaba ahí para hacerlo. Intentó cocinar una vez con resultados desastrosos y casi provocó un incendio peligroso en la cocina que requirió llamar a los bomberos. Las llamadas telefónicas semanales con Mateo se volvieron cada vez más incómodas y tensas. El niño hablaba entusiasmado sobre las aventuras increíbles con su mamá, sobre los videos educativos que grababan juntos para internet,
sobre los nuevos amigos que había hecho en su escuela nueva. André escuchaba cada palabra con una mezcla amarga de celos corrosivos y arrepentimiento profundo. Su hijo parecía genuinamente más feliz y libre sin él cerca. Esa realización dolorosa dolía infinitamente más que el despido laboral. Intentó desesperadamente salir con algunas mujeres que conoció en aplicaciones de citas, pero las citas siempre terminaban desastrosamente mal. André se daba cuenta progresivamente de que no sabía cómo tener una conversación real y significativa sin hablar obsesivamente de trabajo o estatus social. Sin su título corporativo impresionante, se sentía completamente desnudo y expuesto. Una mujer particularmente directa le dijo después de su tercera cita fallida: «Eres exactamente como un currículum vacío. No hay absolutamente nada real debajo de la superficie pulida». Los meses pasaron lentos y dolorosos. André envió literalmente cientos de aplicaciones de trabajo a diferentes empresas. Fue a docenas de entrevistas agotadoras, pero el mercado estaba saturado completamente y él no era tan especial como se había creído arrogantemente. Sus ahorros acumulados comenzaron a agotarse alarmantemente rápido. Tuvo que vender su auto de lujo alemán y comprar uno usado básico. La casa grande se convirtió en una carga financiera insostenible. Eventualmente, sin otras opciones, tuvo que venderla con pérdidas y mudarse a un apartamento pequeño y modesto. Un año completo después de que Melissa se fuera definitivamente, André recibió inesperadamente un mensaje de LinkedIn. Era una invitación para un evento importante sobre bienestar y emprendimiento social en San Diego. La entrada era completamente gratuita y él, con demasiado tiempo libre aburrido y buscando desesperadamente hacer networking profesional, decidió asistir sin pensarlo mucho. No tenía idea alguna de que ese evento cambiaría su perspectiva completa para siempre. El evento se realizaba en un centro de convenciones local bastante conocido. André entró sintiéndose completamente fuera de lugar, entre personas que hablaban apasionadamente sobre salud comunitaria, impacto social positivo y ayudar al prójimo. Él estaba acostumbrado exclusivamente a eventos corporativos fríos, donde se discutían únicamente ganancias monetarias y estrategias de mercado agresivas. Esto era radicalmente diferente. La gente parecía genuinamente interesada en ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Se sentó solo en una de las filas del medio, mirando distraídamente el programa impreso del día. Había varios ponentes listados. Uno de los nombres le llamó la atención, pero no procesó completamente su significado. Melissa Prado, fundadora de Vida de Verdad, reconectando familias a través de la nutrición consciente. El apellido Prado era bastante común, pensó distraído. No podía posiblemente ser ella. Pero cuando las luces se atenuaron dramáticamente y la presentadora subió al escenario para introducir al siguiente ponente con entusiasmo, André sintió que el aire abandonaba violentamente sus pulmones. «Con ustedes», dijo la presentadora con voz emocionada, una mujer que ha inspirado a más de 500,000 de personas a transformar radicalmente su relación con la comida, Melissa Prado. Y ahí estaba ella caminando confiadamente. Su ex esposa caminó al escenario iluminado con una elegancia tranquila que André definitivamente no recordaba haber visto antes. Melissa llevaba un vestido simple pero elegante que le quedaba perfectamente. Su cabello estaba cortado de una forma diferente y moderna que la favorecía, pero lo más impactante era su expresión facial. Había una luz brillante en sus ojos, una confianza sólida en su postura que André nunca había visto durante todos sus años de matrimonio. La audiencia completa estalló en aplausos ensordecedores. Melissa sonrió genuinamente y saludó con la mano, esperando pacientemente a que el ruido disminuyera antes de comenzar a hablar.
André se hundió instintivamente en su asiento, esperando desesperadamente que ella no lo viera entre la multitud. Su corazón latía violentamente contra sus costillas. 500.000 de seguidores. ¿Cómo diablos había logrado eso en tan poco tiempo? La mujer que él había considerado despectivamente un desorden de casa, ahora estaba en un escenario siendo aplaudida fervientemente por cientos de personas. Melissa comenzó su charla con una pregunta simple, pero poderosa. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez que lo que hacen no importa absolutamente a nadie? Varias manos se levantaron sinceramente en la audiencia. Ella asintió con empatía profunda. Yo también lo sentí. Durante muchos años de mi vida trabajé en silencio, creando, cuidando, nutriendo, y alguien muy cercano a mí me hizo creer firmemente que todo eso no tenía ningún valor. Andrés sintió cada palabra como un golpe físico directo. Sabía perfectamente que estaba hablando específicamente de él, sin necesidad de nombrarlo. Melissa continuó con voz firme. Me tomó llegar a un punto verdaderamente muy bajo para darme cuenta de algo fundamental. El valor de nuestro trabajo no lo determina el reconocimiento externo, lo determina el impacto genuino que tiene en las personas que realmente lo necesitan. Ella compartió su historia editada y profesional, pero André reconoció dolorosamente cada detalle específico. Habló sobre cómo había dejado su carrera prometedora para apoyar a alguien más, cómo había encontrado felicidad en los pequeños gestos de cuidado y cómo un día un evento específico devastador le mostró que estaba en un lugar donde no la valoraban. No voy a mentir, dijo Melissa, y su voz se quebró ligeramente por la emoción. Fue el momento más doloroso de mi vida. Sentir que todo lo que había dado generosamente no significaba nada. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a la audiencia. Pero también fue el momento que me salvó, porque me obligó a preguntarme, ¿quién soy yo más allá de lo que otros piensan de mí? André observaba absolutamente fascinado y profundamente avergonzado. Esta mujer en el escenario era una versión de Melissa que él nunca conoció realmente. O quizás siempre estuvo ahí, pero él había estado demasiado ciego y arrogante para verla. Ella habló sobre comenzar vida de verdad, sobre ayudar a familias de bajos recursos, sobre la comunidad vibrante que había construido en línea. Lo que descubrí, continuó Melissa con pasión, es que cuando cocinas para alguien con amor genuino, cuando nutres un cuerpo y un alma, estás haciendo algo sagrado. No importa si nadie lo reconoce en ese momento, el impacto está ahí. La audiencia estaba completamente silenciosa, absorbiendo cada palabra. Y a veces, el mayor acto de amor propio es alejarte de personas que no pueden ver tu luz. Melissa concluyó su charla con un mensaje poderoso y claro. Si hay algo que quiero que se lleven hoy es esto: nunca permitan que alguien más defina su valor. Yo pasé años buscando validación en los lugares equivocados. Hoy me valido a mí misma, y eso ha hecho toda la diferencia. La audiencia completa se puso de pie. Los aplausos fueron ensordecedores. Melissa tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía ampliamente. André se quedó sentado mientras todos a su alrededor aplaudían de pie. Se sentía paralizado. Había venido a este evento buscando oportunidades de networking, quizás un contacto que lo ayudara a conseguir empleo. En cambio, había presenciado el triunfo completo de la mujer que había menospreciado. La ironía era tan dolorosa que casi no podía respirar. Después de la charla, Melissa fue rodeada por personas queriendo hablar con ella, pedirle consejos, tomarse fotos. André observó desde lejos. Melissa firmaba libros. André no sabía que había escrito un libro. Nutrir con intención, se llamaba. La fila de personas esperando su autógrafo daba vuelta por todo el salón. Él se puso al final de la fila, sin saber realmente qué haría cuando llegara su turno. Finalmente, después de casi una hora, André estaba frente a ella. Melissa levantó la vista del libro y sus ojos se encontraron.
Por un momento, el tiempo se detuvo. «Melissa», dijo André, y su voz sonó ronca. «Yo no sabía que estarías aquí». Ella cerró el libro suavemente. «¿Cómo has estado, André?» Su tono era educado, pero no íntimo. André miró el libro, las personas esperando, el escenario donde ella había brillado. «Melissa, yo no sabía que eras capaz de todo esto». Ella sonrió con tristeza suave. «Yo tampoco lo sabía, pero fue tu indiferencia, tu desprecio, lo que me empujó a descubrirlo. Si pudiera retroceder el tiempo». Melissa levantó una mano suavemente. «No podemos retroceder el tiempo, André. Solo podemos aprender de él y seguir adelante. Espero que encuentres tu camino, pero ese camino ya no me incluye a mí». Mientras André conducía de regreso a su apartamento pequeño, en el centro de convenciones, Melissa subió al escenario una vez más. Mateo estaba entre el público, sonriendo con orgullo. Cuando le preguntaron cuál era su mayor logro, Melissa no dudó. «Mi mayor logro fue aprender que merezco respeto, amor y reconocimiento». Melissa había recorrido un camino largo desde aquella noche horrible del refrigerador lleno. Se había alimentado de su propia dignidad, y ese era un banquete que nadie podría arrebatarle jamás. La historia de Melissa nos enseña una de las lecciones más poderosas que cualquier ser humano puede aprender en esta vida. Nuestro valor no depende del reconocimiento que otros nos den, sino del respeto que nosotros mismos decidamos exigirnos. ¿Cuántas veces hemos visto personas brillantes apagarse lentamente porque alguien más les hizo creer que no eran suficientes, que lo que hacían no importaba, que debían esconderse para no avergonzar a otros? Melissa pasó años construyendo un hogar con amor, preparando comidas con dedicación, cuidando cada detalle, buscando desesperadamente la validación de alguien que nunca supo valorarla. Y en el momento más oscuro, cuando fue humillada y escondida como si fuera algo vergonzoso, encontró la fuerza para tomar la decisión más importante de su vida: elegirse a sí misma. Esta historia nos recuerda que a veces el dolor más grande es el que nos despierta, que las crisis pueden ser oportunidades disfrazadas, que cuando alguien te hace sentir invisible no es porque carezcas de luz, sino porque esa persona está demasiado ciega para verla. Melissa no necesitaba cambiar quién era, necesitaba cambiar dónde estaba, y cuando finalmente tuvo el coraje de alejarse de lo que la lastimaba, descubrió un potencial que ni ella misma sabía que tenía. Construyó desde cero, con miedo, pero con determinación, y transformó su dolor en propósito. Ayudó a miles de personas, creó una comunidad, escribió un libro, subió a escenarios donde fue aplaudida. No porque se volviera alguien diferente, sino porque finalmente se permitió ser quien siempre fue. La lección más valiosa es esta: nunca permitas que alguien defina tu valor. No importa cuánto ames a esa persona, no importa cuántos años lleven juntos, no importa qué título ostenten o cuánto dinero ganen. Si alguien te hace sentir pequeño, si te pide que te escondas, si menosprecia tu trabajo y tus sueños, entonces ese no es tu lugar. Y alejarte no es rendirse, es respetarte, es enseñarle a tus hijos que la dignidad no es negociable. Es recordarte a ti mismo que mereces estar en lugares donde te valoren, donde te celebren, donde tu luz pueda brillar sin pedir permiso. Melissa nos enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que la edad no importa cuando se trata de perseguir tus sueños, que los años perdidos no definen los años que vienen. Ella transformó un refrigerador lleno de comida rechazada en una plataforma que alimenta almas. Esa es la magia de elegir la dignidad sobre la comodidad, el amor propio sobre la aprobación ajena. Hoy, donde sea que estés, recuerda que tu valor no está en lo que otros piensan de ti, está en lo que tú decides hacer con tu vida cuando finalmente te eliges a ti mismo.
Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.